atención a lo elevado de la madrugada, seremos muy breves. En primer lugar, tenemos que decir que los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática estamos acá. Por supuesto, agradecemos las diligencias de los expresidentes, el compromiso de UNASUR, la solidaridad entera de la comunidad internacional, pero tenemos que destacar de manera absolutamente clara, estamos aquí por la invitación que nos hizo el Papa Francisco, estamos aquí por la invitación que nos hizo la Santa Sede, el Vaticano, porque por supuesto nosotros solicitamos que el Vaticano enriqueciera, fortaleciera, ampliara la mediación en el conflicto venezolano, y al ser nosotros los solicitantes, por supuesto que tenemos que estar acá para darle la bienvenida a Monseñor Cheli, quien acompañó hoy esta deliberación. Entonces, por supuesto, ese es el primer punto que queremos destacar. Generalmente estas intervenciones del Vaticano en situaciones de conflicto se producen cuando ya el conflicto es abierto, cuando ya hay una situación ciertamente lamentable y trágica. Para los venezolanos es un privilegio que la intervención del Papa en el conflicto venezolano se haya dado en esta etapa, cuando aún es posible resolver el disenso, el conflicto venezolano, antes de que haya situaciones que nadie quiere que se produzcan, que todos lamentaríamos mucho. Entonces agradecemos, repito, de manera enfática esta participación, esta incorporación del Vaticano en la mediación. En segundo lugar, queremos decir con mucha claridad por qué estamos aquí. Nosotros estamos aquí para defender al pueblo venezolano. Nosotros estamos aquí para defender el derecho del pueblo venezolano a salir en paz y por la paz de la crisis que estamos viviendo. Estamos aquí para eso. Estamos aquí para reclamar gestos concretos del gobierno nacional que permitan, más allá de las palabras, más allá de la retórica, avanzar en la construcción de un camino de paz. Y entre esos gestos concretos hemos demandado, entre otros, el que se produzcan liberaciones de presos políticos. Eso es demasiado importante. Pónganle la jerga que quieran. Nosotros no vamos a discutir la terminología. Dicen la resolución y revisión de la situación jurídica de privados de libertad. Pónganle los términos que quieran, pero el país sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando, repito, de la liberación de presos políticos. Estamos acá también para exigir la solución electoral a la crisis venezolana. Hay un punto del documento que en la jerga diplomática, por así decirlo, establece la revisión del cronograma electoral, la institucionalidad electoral y el respeto y promoción de las soluciones electorales contempladas en la Constitución. Bueno, eso se come con lo siguiente: eso es o el rescate del referendo revocatorio o que discutamos ciertamente el adelanto de elecciones presidenciales. De eso se trata, eso es lo que está sobre el tapete, eso es lo que está en la mesa, es lo que se está discutiendo. Como adelanto de eso está también el tema de la normalización de la vida institucional en nuestro país. Esto pasa en primer lugar por la restitución, como bien lo dijo el comunicado leído por Monseñor Cheli, de la situación de nuestros hermanos de Amazonas. Que nadie se llama engaño. Nosotros estamos hablando de los tiquismiquis metodológicos o jurídicos con el cual se ha encubierto una cosa absolutamente impresentable, que es dejar sin representación parlamentaria a todo un Estado del país. Eso no es posible, eso no es sostenible, sobre todo cuando después que el gobierno, que el régimen despoja de sus derechos electorales a toda la población del Estado de Amazonas, pasan 10 meses con esa situación en el limbo, porque además todo el mundo sabe que eso no es simplemente por un ensañamiento contra un Estado, eso es para quitarle a la Unidad Democrática la mayoría calificada en la Asamblea Nacional y de esa manera trancar el juego institucional del país. Por eso ese tema también fue planteado de manera clara en esta larga deliberación de 5 horas. Planteamos también la necesidad de abordar la necesaria reestructuración del Consejo Nacional Electoral, no solamente el tema de los dos rectores, las dos rectoras cuyo mandato finaliza en breve tiempo próximo. No se trata de eso, se trata de que este país necesita, para avanzar en paz y por la paz hacia un mejor futuro, tener un órgano electoral que en vez de sabotear elecciones la realice. De eso se trata.
También tratamos porque este diálogo, para que tenga sentido, este encuentro, esta conversación, para que tenga sentido, no debe hablar solamente o no debe referirse solamente a los temas de la política y de los políticos. Hablamos de los temas de la gente, hablamos del tema del hambre, hablamos del tema de la falta de medicinas, hablamos de la necesidad urgente del canal humanitario de atender esta solución perentoria al drama social de los venezolanos. Por supuesto, el tema que tiene que ver con el respeto a la autonomía de los poderes públicos, concretamente lo que está ocurriendo con la Asamblea Nacional. Eso es para nosotros un punto de honor, porque hay que recordarles, da a veces pena tener que ponerse a hablar como que si uno fuera un profesor de formación social, moral y cívica de primer año, pero hay que recordarles que en un país presidencialista como Venezuela, el Poder Ejecutivo representa a veces apenas a la primera minoría, pero que la mayoría del país, la totalidad del país, la sede de la representación nacional de todos los partidos, de todos los estados, es la Asamblea Nacional. Ese es el poder que hoy está prácticamente cercado y conculcado. Entonces, ese tema estamos también planteándolo. Y por último, el tema internacional, esa pretensión de asimilar a injerencismo cualquier manifestación de la legítima preocupación de la comunidad internacional por lo que ocurre en Venezuela, nosotros le dimos un parado en el curso de estas conversaciones. Dijimos con absoluta claridad: no, señores, esto que está ocurriendo acá en esta mesa, la presencia del Vaticano, la presencia de UNASUR, la presencia de los expresidentes, no es sino una manifestación de la legítima preocupación solidaria de la comunidad internacional por lo que está pasando en Venezuela. Esto es muy importante tenerlo claro. Y eso vale para UNASUR, pero también para la OEA. Eso vale para los expresidentes Fernández, Zapatero, Torrijos, pero también para los expresidentes que forman parte de la iniciativa IDEA. Es decir, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Vamos a decirlo con absoluta claridad. Entonces nosotros, siempre en el marco, por supuesto, de la defensa irrestricta de la soberanía nacional, siempre en ese marco estamos dispuestos a decir, por un lado, los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos, claro que sí, pero también agradecemos altamente la atención solidaria de la comunidad internacional. Eso fue lo que en el día de hoy abordamos. Iniciamos un camino que ya lo habíamos avisado, ya lo habíamos anunciado en la marcha del pasado miércoles. En aquella oportunidad yo dije, tenemos, y lo dije en representación de la Mesa de la Unidad Democrática, tenemos tres caminos y una sola estrategia. Por un lado, la agenda parlamentaria. Vamos a investigar lo que hay que investigar en materia de determinar la responsabilidad política del presidente de la República en la crisis. Lo vamos a seguir haciendo. Dijimos también, hay una agenda de calle planteada para defender los derechos del pueblo, y anuncio, vamos a seguir en nuestra agenda de calle. Claro que vamos a seguir, vamos a reformular algunas cosas, vamos a replantear algunas otras en el marco y en el espíritu de lo hoy discutido, pero la agenda de calle continúa. Y por último, dijimos también, vamos a continuar la lucha en el marco del tema internacional, y un espacio importante de eso es el diálogo, porque queremos decirlo con claridad: el diálogo no es contradictorio con la lucha, el diálogo es un escenario de lucha, un espacio de lucha, y lo vamos a ejercer con la misma determinación con que luchamos en el barrio, con que luchamos sobre el asfalto, con que luchamos en la Asamblea Nacional y donde toque hacerlo. Eso fue lo que vinimos a hacer acá y es lo que vamos a seguir haciendo, defender a este país. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bien, parte de las declaraciones que daba Jesús Torrielba como representante de la Mesa de la Unidad Democrática, tomando la palabra, por supuesto, explicando todos los avances que se obtuvieron dentro de esta mesa, este primer encuentro entre el gobierno y la oposición. Ha dicho claramente que se va a mantener los acuerdos que se habían establecido. Acá está el documento, se lo enseñamos a ustedes, nos dieron una copia. Justamente este mismo documento fue refrendado por todos los que participaron en esta conferencia, en esta reunión del día de hoy. Se acordaron, por supuesto, que se van a estar revisando un compromiso conjunto para el mantenimiento de la paz, la revisión de la situación de las personas privadas de libertad, por supuesto el caso de la representación
cooperación parlamentaria en Amazonas, el funcionamiento de autonomía de los poderes, también el abastecimiento de alimentos y medicina, explorar alternativas que conlleven a temas económicos, formular votos para que los problemas de los venezolanos se resuelvan en el marco de la soberanía nacional. Parte de esta agenda ha dicho claramente el representante de la Mesa de la Unidad Democrática que se va a mantener la agenda parlamentaria que se está adelantando desde la Asamblea Nacional, por supuesto, y que también se va a estar desarrollando todas las actividades de calle con algunos cambios que serán informados a la brevedad posible. Nosotros, mientras tanto, Osvaldo, retornamos el contacto nuevamente contigo a los estudios de noticias Globovisión. Adelante.